Íbamos viendo el año pasado la serie sobre feminidad bíblica y este año el Señor ha movido a los ancianos y a la anciana a tratar los temas relacionados con las cosas santísimas que el hermano Gino estuvo tratando en el año 2003 en los libros que se llaman Que no alargue su mano, llevarán su iniquidad, las reglas de la casa, no conocemos al Señor según la carne, la obra de Dios y la obra de cada uno. Esta serie de libros los vamos a ir viendo en cada reunión presencial de mujeres acá en Ciudad Bolívar. El día de hoy, por encargo del Señor, nos correspondió el de Que no alargue su mano. Es el que vamos a estar viendo el día de hoy con ayuda del Señor. Las que conocieron al hermano Gino saben que es un hermano muy profundo. De verdad que nos sentimos muy insuficientes para presentar el tema. Más confiamos en el Espíritu Santo, en que Él nos va a ayudar a entender estas cosas que son tan importantes y tan profundas, pero confiamos en que el Espíritu nos puede ayudar. El pasaje clave con el que queremos iniciar y que el hermano lo mencionaba en el libro está en 1 de Pedro capítulo 2. Hablando de nosotros dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ir desarrollando este tema de lo que el Señor dice acá. El hermano habla de que somos casa espiritual y que nosotros todos en el Nuevo Testamento somos llamados sacerdotes del Señor y debemos ofrecer a Dios sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, durante todo el día de hoy vamos a estar mirando lo que es cómo hacer esos sacrificios agradables al Señor mediante el Señor Jesucristo. La idea es que las que puedan acceder al libro. Creo que es a través de la hermana Miriam, pero pues cualquier cosa nos preguntan para poder mirar, para que cada día pues ustedes también en sus casas puedan leerlo antes de pronto sea expuesto, digámoslo aquí, hacia la reunión presencial, y a la final son cortos. Este trae como 37 páginas, 36 páginas, entonces todos son muy corticos, ¿listo? Entonces si pueden adquirirlos, pues sería súper bueno para que ustedes también puedan como leerlos, estudiarlos, y pues que el Señor también les esté hablando a ustedes, y también cuando vamos a hablar en la mutualidad, pues sea aún más enriquecida, ¿no? Porque pues todas tienen a todas el Señor nos habla de diferente manera y nos puede aportar en edificación a todas, entonces pues sería muy, muy bueno que todas podamos adquirirlo. Después entonces miramos cómo lo podemos adquirir. Este es Que no alargue su mano. Entonces allí el hermano a través pues de lo que el Señor le está hablando nos quiere como enseñar un orden, ¿no? Que Dios ha creado un orden, ¿no? Y esto lo podemos ver en todo, ¿no? Si usted ve la física, la matemática, las ciencias naturales, lo que sea, siempre hay un orden, ¿no? Si usted se pone a hacer un pan, no puede hacerlo a su conveniencia, ¿cierto? Usted tiene que mirar las instrucciones, tiene que haber un orden, tiene que haber unos pasos, ¿cierto? O haciendo arepas, o haciendo, no sé, unos frijoles, se les va a complicar más la vida siendo unos frijoles si no los echan agua y demás, ¿cierto? Ahí se les queda. Entonces Dios nos muestra a través de todas estas cosas que hay un orden, ¿sí? Y Él estableció un orden. Vemos que en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba como desordenada y vacía, y Él empezó a establecer un orden. Él empezó a establecer unos días, y Él empezó a crear las cosas conforme a un orden, ¿no? O sea, si usted se pone a pensar que hubiera llegado el hombre en ese desorden, pues hubiese sido como, ¿a qué me trajeron a este desorden, sí? Pero Dios hizo un orden desde el principio.
Y mirando el diccionario dice que orden es la manera de estar colocadas las cosas. O sea, puede ser una silla, está en un orden porque está colocada en cierto lugar, ¿cierto? O las personas en el espacio. Digamos ahorita Erika nos está ayudando en ese espacio y está ordenada porque nos va a ayudar a recibir a las hermanas, ¿cierto? Está en el espacio, está ordenada en el espacio. O de sucederse los hechos en el tiempo, como que estamos aquí haciendo en esta reunión, en este tiempo, ¿sí? Según un determinado criterio, una determinada norma, ¿sí? Entonces vemos que el orden no solamente son órdenes de posiciones, sino órdenes en todos los aspectos, ¿no? Órdenes de las cosas, de que yo tenga que estar en el espacio donde me dicen que debo estar, en el tiempo que se me dice, ¿sí? Y haciendo las cosas que se me ha determinado, no por mí, sino por quién, por Dios que me ha dado un orden, ¿sí? Él ha generado un orden. Y Él desde el principio ha establecido todo esto, y lo podemos ver como dije en la creación, pero también lo vemos en la iglesia, lo vemos en la familia, ¿sí? En todo Dios ha establecido un orden. ¿Por qué? Porque ese orden es bueno, ese diseño es bueno, ¿sí? Podemos ver que Cristo es la cabeza y también la cabeza la representa un hombre, ¿cierto? El hombre. Y que la iglesia es el cuerpo y que lo representamos nosotras las mujeres, ¿sí? Y esto se puede ver tanto en la iglesia como también en el hogar, ¿no? El esposo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que cuando estamos en matrimonio reflejamos el pacto y reflejamos a Cristo y su iglesia, ¿sí? Entonces siempre hay un orden. La cuestión es que nosotros como seres humanos tendemos a inclinar ese orden, ¿no? Y no es que no nos guste el orden, ¿sí? Solo que nos gusta es nuestro orden. Ese es el orden que a nosotros nos gusta, ¿cierto? No sé si han ido a otras casas de pronto a visitar a otras personas o a un familiar y usted va a ayudar y ella tiene en un orden las cosas, ¿cierto? Entonces las ollas no se las tiene en un lado, todo está diferente a como usted lo tiene organizado, ¿sí? Y hay personas que para usted puede que no sea ordenada, pero para esa persona ese es su orden, ¿cierto? Entonces ese es nuestro problema, que nosotros nos inclinamos ¿a qué? A desordenar lo que Dios ha ordenado, ¿cierto? A saltarnos esos órdenes, a que las cosas no estén donde Dios quiere que estén, a que nosotros como personas no estemos donde debemos estar, ni en el tiempo que Él ha decidido que estemos, ¿sí? Entonces, así como vemos que en un hogar, que eso se ve ahorita muy notable, ¿no? Donde de pronto la mujer es la que asume el rol del varón, el varón es el que asume el rol de la esposa. En la iglesia también vemos mujeres que asumen el rol de ancianas, de pastoras, ¿sí? Y hombres que no están ejerciendo este rol, sino están ejerciendo el rol que debería estar ejerciendo las mujeres. Y en todo lo que usted puede ver ahorita lo que vemos es un desorden, ¿no? En los jóvenes, en el mundo actual, todo es un desorden, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos sujetarnos a ese orden que Dios estableció y que lo conozcamos, porque cuando no conocemos el orden, pues no vamos a seguir esas instrucciones, ¿sí? No vamos a seguir esos pasos, como cuando usted va a un sitio que nunca ha conocido, entonces usted empieza a preguntar, ven, ¿dónde están los baños? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que consultar cuál es el orden que Dios ha deseado y por qué Dios puso este orden y este diseño. Y algo que es muy importante es que el Señor decidió este orden porque Él es el Dios sabio que realmente Él sabe para qué nos ha creado a nosotros, ¿cierto? Sabe para qué creó a cada hermanita que está aquí y sabe para qué creó cada hombre. Y Él lo que desea en todo ese orden es que realmente su nombre sea glorificado y sus propósitos se hagan, si se cumplan conforme a su voluntad, que fue lo que hizo Cristo. Cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, él le dijo, no. Y él que le dijo, no, lo que pasa es que es necesario que se cumplan todo lo que dicen las escrituras acerca de mí, ¿sí? Yo vengo a cumplir todo eso. Y es cierto porque cuando tú te vas a leer los evangelios dice ahí, así como Isaías decía, así como el profeta Jeremías decía. ¿Sí lo han leído? Que digamos cuando le decía a todos silencio, no digan que fui yo,
Sí, él decía pues porque él va a venir y va a callar, él quería ser humilde, sí, eso lo dice Isaías. Entonces vemos cómo él mismo quería cumplir también este orden, sí. Y después de este orden que es tan importante, después nos lleva a cómo nosotros podemos realmente sujetarnos a ese orden. Y la única forma en que nosotros lo podamos hacer es que Cristo esté en nosotros. De otra manera no lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros con nuestra humanidad no vamos a cumplir ese orden, pero Cristo sí. Y Él lo cumplió y lo importante es que Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo y nosotros podamos edificar sobre Cristo. Aquí en la página 7 dice algo muy interesante, dice, Él en nosotros es la gracia y nosotros en Él, contando con Él por la fe, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, y presentando nuestros miembros como instrumentos. Esa palabra instrumento es que no es el instrumento solo, sino que Él es el que maneja el instrumento, pero Él no quiere hacer las cosas solo. El carácter de Dios es hacer todo con su Hijo y por el Espíritu, y ahora a través de nosotros. Entonces Él quiere hacer un orden, pero a través de nosotros. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros vivamos en Él, en Cristo. O si no, pues no vamos a poderlo hacerlo. Y por eso Él dice que nosotros nos debemos esforzar ¿en qué? En la gracia. Sí, es muy curioso porque no, esto lo dice en Timoteo, pero es muy curioso porque no dice como, no corra usted la carrera con sus fuerzas, no. Él nos dice, esfuércese en la gracia, ¿sí? En eso es donde realmente nosotros vamos a poder ser verdaderos instrumentos del Señor. Instrumentos, dice el diccionario, dice cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Entonces nosotros somos esa persona de quien Dios se sirve para hacer su propósito o conseguir su fin, o conseguir lo que Él decía hacer en nosotros. Y Él dice aquí que no es porque Dios quiere hacer las cosas solo, ¿sí? Y tampoco nosotros somos como unas marionetas que Dios nos dirige a como sin, no sé, como no, pues usted tiene que caminar y así nos mueve, no. Realmente Él no desea eso, ¿cierto? El Señor siempre nos lleva a que Él coloque en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Entonces Dios nunca nos va a mandar a hacer algo obligadas, ¿cierto? Pero ese es el verdadero misterio donde realmente lo hacemos por gracia, como dicen los hermanos, toda cosa buena que veas de mí es porque lo hizo Cristo, pero toda cosa mala es porque no soy yo, ¿cierto? Así mismo, ¿no? O sea, nosotros realmente debemos ser un instrumento, pero un instrumento, yo escribí aquí como varias cositas en las que podemos ser un instrumento nosotras como mujeres, ¿no? Podemos ser un instrumento de reconciliación. Dice que Cristo, que Él vino a reconciliar todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser un instrumento de reconciliación aún entre nosotras, ¿cierto? De no ser instrumentos como para, ¿cómo se podría decir? Como para las divisiones, no ser un instrumento para alejarnos, sino realmente ser un instrumento para reconciliarnos los unos con los otros, que eso es lo que el Señor desea, y Él fue el primero que vino a hacer eso, ¿no? Dice Romanos que Él murió por nosotros, que éramos sus enemigos, ¿sí? Entonces nosotros igualmente tenemos que ser instrumentos de reconciliación con aquellos que de pronto no son nuestro gusto, no son nuestros amiguis, como dicen por ahí, sino realmente tenemos que estar en reconciliación con absolutamente todos, inclusive con aquellos que no tienen hasta las mismas posturas que nosotros, ¿no? Personas que no todo el mundo piensa como yo, sino, no. Entonces tampoco significa que yo, entonces porque otra persona no piensa como yo, pues yo debo como alejarla, sino antes bien debemos reconciliarnos y estar en unidad. ¿Por qué? Por Cristo. Sé que también somos instrumentos de servicio, y eso sí que en las mujeres últimamente no sé, como que escasea, como que ya las mujeres no quieren servir, ¿sí? Ni siquiera en sus casas, ya es como no, pues, y ya la hacen ver como feo, como no, pues usted es la que es, o sea, es que si usted se pone a lavar la loza y hacer todo eso, usted está ya como subyugada, y no es cierto, ¿sí?
Eso hace parte de nosotras, de ser mujeres hace parte de servir. Y eso es algo bello en el ministerio de Cristo, ¿sí? Que muchas mujeres le seguían ¿para qué? Para servirlo, ¿sí? Y él no decía que no. Él no estaba como, no, pues váyase, no, ustedes que no. Él realmente disfrutaba de este servicio, ¿no? Inclusive ellas fueron las primeras que pudieron ver a Jesús resucitado y escuchar las noticias de que él había resucitado. ¿Por qué? A causa de su servicio, ¿sí? De que ellas iban, no sé si se acuerdan del estudio del hermano Gerson, pero es un estudio muy bello acerca de cómo las mujeres podemos servir en todo. Servir en nuestras casas, servir en la iglesia, servir en el Transmilenio, en el transporte donde usted va a ayudar a otra persona que de pronto hace poco estaba en el Transmilenio y unas señoras ya de edad, una muchacha se sentó ahí como en el que uno lo llama el acordeón, en el Transmilenio. Y esa señora la trataron muy mal, la trataron demasiado horrible porque ella se había sentado ahí. Pues ella, que me parece bien, ella se fue, pero otra mujer sí empezó como a pelear con ellas, y yo decía, yo no me imagino cómo son estas señoras en su vida, o sea, yo no me imagino si tienen una empleada, cómo la tratan, porque de verdad la trataron con un menosprecio, o sea, la llamaron de una forma tan fea que yo decía, pues estas mujeres que son mayores, ¿no? O sea, cómo tratan a otras así, ¿no? Aún en el transporte también debemos servir, debemos mostrar ese servicio, ser esos instrumentos de servicio. También instrumentos de intercesión, que oremos las unas por las otras, ¿sí? Que podamos conocer de cierta manera o hasta donde podamos, o simplemente orar para que el Señor nos alumbre. Bueno, Señor, que ayúdanos a orar por tal hermana que de pronto no vemos, o tal hermana que de pronto está desanimada, o ayuda o alentar en intercesión por aquellas hermanas que de pronto el Señor las ha ayudado, ¿sí? Entonces nosotras entre nosotras tenemos que ser esos instrumentos también de intercesión, de, digamos, ahorita lo que pasa en Turquía, eso me parece muy tenaz, ¿no? O sea, yo no me imagino en un contexto así, yo digo, Dios mío, llámame. Pero ver niños tan pequeños, de pronto sin donde dormir, con frío, mamás, o sea, con sus hijos de pronto muertos, o sea, y ahorita sí, ahorita sobre todo lo que está pasando es que las personas están yendo más a los hospitales, pues por esta crisis que viene después de una catástrofe psicológica, y uno decir, uy Señor, alarga tu mano para que Cristo pueda realmente obrar en medio de esa tragedia, ¿sí? Porque, y también tenemos que ser esos instrumentos que oran por aquellas personas, por aquellas mujeres, que no pensemos tanto en nosotras sino nuestras necesidades, sino ver esa gran necesidad que hay allí y alabar a Dios por las pocas que de pronto nosotros tenemos, ¿sí? Y que nos ayude a sobrellevar las que tenemos, pero también ayudar a sobrellevar aquellas que tienen nuestras otras hermanas que están allí o aquellas que el Señor va a llamar. Escribe que también el Señor nos ayuda a ser instrumentos de unidad, porque como dice la palabra del Señor, el ladrón solo viene para matar, robar y destruir, pero Cristo nos llamó a una unidad y una unidad en Él. Y es bello ver no más tu cuerpo humano, que no es desunido, ¿sí? Que no, y cuando se desune, cuando una célula no actúa conforme como debe actuar, simplemente una célula, el cuerpo se va a enfermar, ¿cierto? ¿Sí? Nomás cuando usted se enferma el estómago, una célula ya en su intestino, algo le pasó y ya todo, y su estómago y ya usted se sintió enferma, ¿sí? Pero nosotros muchas veces tendemos a ser instrumentos más para dividir que para unirnos. Entonces que el Señor nos ayude a ser unos instrumentos de unidad entre cada una de nosotras, que cada uno de nosotros podamos esforzarnos por mantenernos unidas, y esa unidad va a ayudar. No piense como en esa unidad solo nosotras aquí que de pronto que estamos reunidas, sino también piense en esa unidad que nos lleva a esa familiaridad en la iglesia. Llévela como reproducida más allá. Porque a veces pensamos que somos solo nosotras mujeres, pero esa unidad cómo puede afectar también las familias, a nuestros esposos, ¿sí? A nuestros hijos, a que se sientan más unidos hacia la iglesia, ¿sí? Y cómo puede una iglesia unida ayudar a otros, ¿sí?
Entonces, aunque sea algo aquí, como decíamos, de reconciliación, de servicio, intercesión, de unidad, pero no es solamente nosotras acá, sino que lo que nosotros podemos influir en nuestros hogares, con nuestros hijos, eso va a trascender también a la iglesia. Y cuando se ve una iglesia fortalecida, el Señor va, primero, pues va a proveer más, pero también va a ampliar más hacia otros lugares. Y mira, simplemente con unas personas que se decidieron a ser buenos instrumentos para el Señor en su orden y en sus deseos. También escribí instrumentos de acogida, que podamos acoger a otras, que podamos realmente, como dice el Señor, como llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, y que podamos acoger a otras, que no sea como nosotras acá nomás, sino realmente poder ampliar nuestro corazón hacia otras personas, a pesar de lo que hubiese pasado, pero poder acoger a otras. Y usted puede seguir, después puede escribir, ok, yo para qué puedo ser un instrumento en este momento, ¿no? Y recordemos que esto no es porque seamos nosotros por nosotras mismas, ¿sí? El Señor dice que ustedes no son capaces por ustedes, sino que nosotros somos competentes en Cristo. Y por eso el autor nos lleva, si ustedes lo van a mirar, es siempre en Cristo, habiten en Cristo, en la plenitud de Cristo, porque es ahí en esa centralidad de Cristo donde nosotros podemos ser como Cristo. Y no hay mejor cosa que Dios nos pudo brindar a cada uno de nosotros que Cristo. Y no hay mejor cosa que usted pueda brindarle a su hermana que a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer que Cristo sea en nosotros, eso es súper bello, ¿no? La compasión de Cristo en nosotras, la misericordia de Cristo en nosotras, la fe, ¿sí? Todo esto que tenía Cristo en nosotras, pues es bello que otra hermana lo pueda ver en cada una de nosotras, y esa es como la meta de todo esto. Luego de haber entendido como por qué el orden del Señor es importante, entendámoslo dentro del contexto que el hermano Gino lo habló. Él lo habló dentro de la edificación de la casa del Señor. Y el versículo base para él desarrollar el libro fue Génesis 3. Después de que Adán y Eva caen en pecado, el Señor dice, Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces de ahí es de donde el hermano Gino, el Señor lo movió a empezar a escribir el libro. Ese que no alargue su mano, y meditando en estas cosas el Señor le mostraba al hermano que muchas veces en la casa del Señor suceden muchos problemas porque nosotros no tenemos en cuenta lo que son las cosas santísimas del Señor. Para nosotros es lo mismo algo santo que santísimo, pero para el Señor no. En la palabra el Señor hace diferencia entre cosas santas y cosas santísimas. Y más adelantico vamos a mirar bien los versículos donde el Señor muestra la diferencia de esas dos palabras, que es lo santo y que es lo santísimo, pero quería mencionarlo para que aterricemos todo esto que Consuelo nos está hablando del servicio y de ser instrumentos y todo eso, teniendo en cuenta, partiendo desde aquí, desde la edificación de la casa del Señor, entendiendo que estamos en medio de una guerra que nosotros no vemos, pero que sí es real siempre en la edificación de la casa del Señor, como lo estábamos viendo en los estudios de Nehemías, que mientras unos están construyendo también tienen que estar apercibidos porque pueden venir los enemigos en cualquier momento. Entonces, así es en la casa del Señor, solo que no lo vemos y por eso a veces somos como ligeros al hablar, al andar en medio de la casa del Señor. En nuestras relaciones a veces somos ligeras porque no entendemos que espiritualmente hay una guerra en la que podemos estar participando, y ya vamos a ver de qué forma estamos participando, si estamos participando para vida o sin darnos cuenta estamos participando para muerte en la casa del Señor, o sea, en nuestros hermanos. Entonces,
Quería sentar el versículo para que entendamos por qué el título de que no alargue su mano y que el Señor nos vaya llevando a mirar qué es lo que necesitamos entender de ese tema. ¿Vas a mencionar algo de la edificación? ¿O no? ¿No? No, entonces el hermano Gino dice que en esa guerra nosotros tenemos un trabajo, ahí en el libro dice, y que ese trabajo no se basa en hacer lo que a nosotros nos parece, sino en aprender a mirar al Señor y ver que la guerra es del Señor y que no tenemos que acobardarnos, sino entender que Él ya obtuvo una victoria en la cruz y que a través de su victoria en la cruz nosotros tenemos que aplicar esa victoria a las obras del maligno. Y yo leía eso y yo decía, ¿qué es eso? O sea, en la vida práctica, bueno, sí, el Señor Jesucristo venció en la cruz y obtuvo la victoria para nosotros. Ahora tú aplica eso a las obras del maligno. Y yo decía, Señor, ayúdanos a entender qué son estas cosas. Entonces pensaba, bueno, la palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Y meditábamos con Diana y con Consuelo, bueno, ¿cuáles son las obras del maligno que nos muestra la palabra? Bueno, el maligno es mentiroso, es padre de mentira, es hacedor de muerte, es murmurador. En Ezequiel dice que tiene conspiraciones, que es rebelde, que es el acusador. Entonces, aterrizándolo a esto que el hermano dice de cómo aplicar la victoria de Cristo sobre esas obras del maligno, es dejando de yo participar en las obras del maligno. Entonces yo tengo que esforzarme en la gracia, por supuesto, y con el Espíritu, para no ser mentirosa, para no acusar a mis hermanos, incluso sin darme cuenta. A veces uno puede hablar mal de los hermanos y sin ni siquiera darse cuenta que está hablando mal de ellos. Rápidamente una anécdota, esta semana fuimos con mi mamá donde un primo y mi mamá mencionó que el primo tenía cámaras con sonido en ese lugar. Yo iba a decir algo de él que no era malo, yo no iba a decir una palabra mala, solo iba a decir que nos dejó plantadas porque quiso. Pero yo dije, lo pensé, si él estuviera acá, yo no diría eso. Si él me estuviera escuchando, yo no diría, usted no vino acá porque nos quiso dar plantadas. Eso puso temor de mí en lo que yo iba a decir, y es una bobada, pero en la vida práctica nosotros no vivimos con la conciencia de que el hermano me está escuchando lo que yo voy a decir de él cuando voy a decirle, Consuelo, imagínate que fulano hizo esto y esto. Ay, ¿sí? Y ahí sigue. Pero si esa persona estuviera al lado de nosotros, nosotros tendríamos temor de mencionar algo que pueda herir a la persona o que no sea cierto. Pero nosotros, por eso digo que somos muy livianos en la forma en que andamos en la casa del Señor. Y eso incluye no solo el tiempo que estamos acá reunidas, sino cuando estamos visitando a la hermana en la sala, en la cocina, cuando estamos caminando de compras, cuando estamos con nuestro esposo, cuando estamos hablando con nuestros hijos. En todo momento el Señor está con nosotras, solo que a nosotras se nos olvida y se nos olvida que Él es santo y que no debemos participar de las obras del maligno siendo murmuradoras. Y eso es algo que el Señor lo dice muchas veces en la palabra y se habla mucho de eso, pero nos falta como temor del Señor para entender cómo yo puedo dejar de hacer esas cosas en mi vida práctica, cómo yo puedo, incluso hasta del esposo, uno puede murmurar sin darse cuenta. De verdad que, bueno, yo digo sin darse cuenta porque espero que sea sin darse cuenta. Ya es terrible si lo hacemos conscientemente y murmuramos del esposo. Pero si lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Necesitamos pedirle al Señor cómo aplicar esa victoria de Cristo a todas las áreas de nuestra vida. Especialmente el Señor nos llevaba, el Espíritu del Señor nos llevaba a aplicarlo a la lengua, a nuestras palabras, a lo que decimos. También el maligno siempre ha hecho persecución contra la iglesia del Señor. Entonces pensemos nosotras allá cada una con ayuda del Espíritu. ¿Yo he perseguido a algún hermano? ¿Con mi forma de actuar? ¿Con mis palabras? ¿Será que yo estoy persiguiendo la obra de alguno? Por ejemplo, ahora que se está dando este avivamiento allá en Asbury, varios hermanos han dado su opinión de sí, es un avivamiento, no es un avivamiento. Yo decía, Señor, qué terrible que
nos falta tanto temor de ti para atrevernos a decir, esto sí es de ti o esto no es de ti. Esto es de hombres, esto no es de hombres. ¿Quiénes somos nosotros para decir si un avivamiento sí es o no es? O sea, a mí se me hace que eso es acusar a la iglesia del Señor, eso es perseguir a la iglesia, decir, esto sí es del Señor, esto no es del Señor. Cuando calificó lo que hizo esta hermana está muy bien, uy, pero es que esta hermana, y empiezan a hablar, eso es acusar a la iglesia del Señor. Y digo a la iglesia del Señor y es al Señor mismo, porque acuérdense lo que le dijo a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo, era a la iglesia del Señor, pero el Señor lo sentía contra sí mismo. Entonces, orábamos mucho preparando esta enseñanza y leyendo ese libro y escuchando la enseñanza. Para las que la quieran escuchar, también está en YouTube. Se llama Que no alargue su mano, de Gino y a Francesco, la enseñanza. Entonces meditábamos mucho en que el Señor nos dé temor de Él para no participar en blasfemias, en murmuraciones, en rebeldía, en inconformidad. Porque fíjense, por ejemplo, que allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo del Señor empezó a murmurar y a hablar mal, nacía de una inconformidad. Entonces, que nosotras tampoco participemos de las obras del maligno, de estar inconformes, de quejarnos de cómo se hacen las cosas en la casa del Señor, de por qué se hacen así. A mí me parece que se deberían hacer es de cierta manera. Casi todas las divisiones muy tristes que ha habido en la casa del Señor han nacido de comentarios sueltos, aparentemente inofensivos, como ¿y por qué pusieron a ese hermano ahí? ¿Él sabe hacer eso? A mí me parece que él no está capacitado para eso. Comentarios tan sencillos que uno diría, ¿cómo algo así va a dividir a una iglesia que lleva tantos años? Pues sí ha pasado. Cosas tan sencillas como, ¿y quién lo puso a él ahí? ¿Y él por qué hace eso? Cosas así de pequeñas usa el enemigo para empezar a sembrar cizaña en los corazones y corromper mucho la obra del Señor. Entonces, el Señor nos dé temor de no participar en ninguna de esas cosas chiquiticas que pueden encender un grande fuego en medio de su casa y por supuesto para mal. Por eso veíamos ahorita en Génesis que Dios ordena y separa la luz de las tinieblas, que Dios separa lo que es de la tierra y lo que es del cielo. Él hace diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. El Señor nos ayuda a nosotros ser esa iglesia que es, como decía el hermano Gino, el territorio del Padre aquí en la tierra, donde no tienen lugar las obras del maligno, sino la obra del Espíritu, obras de vida y obras de paz y de verdad, y no de falsedad o rebeldía. Entonces el hermano Gino dice que a través de la iglesia, Dios viene a recuperar lo que Adán se dejó robar del maligno, que era el señorear. Entonces, entendiendo lo que decía Consu de que debemos andar en Cristo y estar en el Espíritu, es que podemos ejercer ese señorío en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, en el reino del Señor, siendo partícipes de la luz y no de las tinieblas. Entonces, ahí sí, después de todo eso, que el Señor nos haga instrumentos de todo eso que decía Consuelo, de reconciliación, de amor. Por eso hablaba ella de acogida, de intercesión, de unidad. Por eso era que decía Consuelo lo de ser instrumentos en ese contexto, entendiendo que debemos andar con mucho cuidado, con mucha delicadeza en la casa del Señor. Y alguien podría pensar, y me viene ahora al corazón, que posiblemente ya sepa estas cosas, que hace muchos años están en el camino del Señor, o las que nos ven por YouTube pueden pensar, no, pero yo llevo 50 años de cristiana, yo ya me sé todo eso. Pero veíamos que la carga del Espíritu en el hermano Gino era hacernos entender que no se trata de un conocimiento intelectual, sino de aprender a conocer al Espíritu de Jesucristo. Que incluso el hermano Gino, ahí en el libro, las que puedan leerlo, sería muy chévere que puedan leerlo con la ayuda del Espíritu, entendiendo. Y él decía que es diferente decir la obra del Espíritu Santo a la obra de Jesucristo, del Espíritu de Jesucristo, que es mucho más profundo lo que viene a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en la iglesia del Señor, que es mucho más. Él habla del aceite,
con las especias machacadas, y esas especias machacadas es lo que Cristo logró en la cruz a través de su sufrimiento, y todo eso viene y lo deposita en el Espíritu, y es lo que Él viene y deja en su iglesia, dice el hermano, en el alma de cada uno de sus hijos, en el alma de cada uno de los hijos del Señor está eso, el Espíritu de Jesucristo, es algo que nos puede capacitar para andar en esta verdad y en esta luz de la que estábamos hablando ahorita. Y esto, como decíamos, pues para la edificación de la iglesia de Cristo, ¿no? Y porque nosotras, ¿sí? Seamos allí en 2 Corintios, nos habla de que, aunque habla del yugo desigual, en 2 Corintios 2:14, también hay una parte que me llama mucho la atención, que dice, acá, desde el versículo de 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y el Señor, ¿a quien llama el templo de Dios? A cada uno de nosotras, ¿no? Cada uno de nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Dice, pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, le había dicho. Viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y nosotros como templos del Señor me llama mucho la atención porque dice, ¿y qué unión puede haber entre el templo de Dios que somos nosotros y los ídolos? O sea, como en el templo de Dios, se imagínense ahora sí el templo de Dios en la época del Antiguo Testamento, ¿no? Ven ahí los ídolos. No, eso hubiera sido, ahí no había cabida para ídolos, no había. Inclusive, no sé si se acuerdan cuando fueron los filisteos, capturaron el arca, que estaba el arca de la alianza, y los dioses de Dagón, los dioses de Dagón terminaron tirados en el piso y volvían y lo recogían y otra vez aparecían tirados en el piso. No sé si se acuerdan en Primera de Samuel. Pero vemos que realmente cuando somos templos del Dios viviente, en nosotros dice que Él vive entre nosotros y camina entre nosotros y Él habita en nosotros. Así que nosotros no se puede compartir esto con un ídolo, no es posible, ¿sí? Y por eso Dios dice, por lo tanto salgan, que tenemos que salir de entre los incrédulos y apartarnos de ellos. Y dice, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Y después en 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es por eso lo importante que el hermano siempre va a terminar en esto. Lo importante, y el Señor termina en esto, en que lo importante de habitar en Cristo, ¿sí? Y no sé si esto me recordó mucho a Romanos 8 cuando decía que nosotros cómo debemos ocuparnos, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, pensar las cosas según el Espíritu. Todo este capítulo 8 nos lleva a realmente no pensar en nosotros y en la carne, ¿sí? Porque no sé, pues si ustedes se ponen a leer los evangelios, digamos, que yo decía, ay Dios mío, los evangelios, pues los discípulos allí conviviendo con el Señor, que el Señor estaba como, pues el Señor era el Señor, y ellos muchas cosas no las entendían, ellos no se hallaban. Sí, inclusive el Señor Jesús decía, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y yo misma decía, yo no me imagino yo ni sé hasta cuándo, porque realmente ellos no entendían. Él decía, es que ustedes no entienden porque sus corazones están endurecidos, ¿sí? O la parte de con los fariseos que dicen como que no vayan no se dejen llevar por la levadura de los fariseos, y ellos estaban pensando otra cosa totalmente. Pues estaba pensando en el pan, que no había traído suficiente pan. Ellos no entendían, ¿sí? Y a veces nos pasa eso, como que tenemos esa dicotomía, como que estamos entre nosotras, y como que cuando el Señor nos habla, uno como que está todo perdido, como que dando vueltas, no entiende. Entonces como que por eso nos dice Él lo importante de que habitemos en el Espíritu del Señor, porque eso es lo que realmente nos une a Cristo, ¿sí?
nosotras no aportamos nada en esa comunión, nuestra carne no aporta nada, nuestro corazón es totalmente engañoso, todo lo que nosotros traemos, nada, porque inclusive dice que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales en Cristo. Entonces cualquier sacrificio, inclusive el hermano decía, muchas personas se acercan o se acercan a Cristo y digamos pues a su manera, ¿sí? Digamos como los sacerdotes o como las monjas, ¿sí? Van y tienen como sus mandamientos de hombres, como la forma en que ellos piensan que se van a acercar a Cristo. Inclusive me acordé de Martín Lutero cuando decía que él todo el tiempo se la pasaba confesándose y que ya le decían, ya, no más, ya. ¿Sí? Y esa era su manera de tratar, de querer acercarse a Cristo, hasta que el Señor le mostró Romanos, si no estoy mal, Romanos, donde le habla acerca de la justificación, sobre lo que es la gracia, y él cómo les explicaba a todos estos estudiantes diciéndole, bueno, pues usted cuántas veces ha pecado hoy, entonces si tiene que pagar o si tiene que estar allí en el purgatorio hasta cuánto, y usted sí como que los llevaba y uno sí, pues sí, por eso nos dice, esforcémonos en la gracia y tomemos posesión. Él también nos habla como de tomar posesión realmente de todo lo que Dios nos ha dado, como hemos estudiado en el estudio virtual, los que pueden, dice que Él todo nos lo ha dado, ¿no? Por su divino poder, ¿cierto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó su gloria, excelencia, pero Él dice que todas las cosas nos las ha dado. Entonces que nosotros podamos, que el Señor nos ayude a rendirnos, a rendir nuestro corazón, pues todo es, como estaba estudiando los evangelios, el Señor dice, es que ustedes no creen porque tienen corazón endurecido, ustedes no han entendido porque tienen un corazón endurecido. Entonces como yo estaba escuchándote este tiempo, entonces yo estaba como en esa meditación, Señor, ayúdame a entender, porque a veces a veces uno dice, bueno, yo estoy acá, pero entonces como que el Señor nos dice, no, es que no, todavía te falta, y sí, cuando uno se pone, yo le decía hoy a Alicia, claro, el Dios nos ve a nosotros como Cristo, nos ve bien, sí, pero si yo voy a mirar a Cristo, pues me falta un montón, sí, o sea, ya, estoy escasa, entonces como que el Señor nos ayude a mirar en qué estamos endureciendo nuestros corazones, porque no entendemos algunas cosas que de pronto deberíamos entender y es por causa nuestra, porque a veces endurecemos nuestros corazones a ciertas cosas y no estamos en Señor, háblanos, Señor, muéstranos qué debemos hacer. Sí, y eso dice Isaías, dice es que todos se alejan, bueno, Isaías nos dice, alguno de los profetas dice como que ustedes se alejaron tanto, ya no me conocen y ya ni siquiera me piden ayuda, ustedes ni siquiera van a pedirme ayuda. Es como que el Señor nos ayude a ir a pedir la ayuda, a decirle, Señor, ayúdanos a andar en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu ahí es cuando realmente podemos entender, podemos estar como en ese discernimiento, podemos entender que si, no sé, no va a ser la iglesia, aunque yo no sé, yo pienso que todas ustedes andan súper bien, hermanito, la verdad, yo no sé más, ustedes son mejores, pero yo, digamos, en el Transmilenio, ¿no? No sé, alguien me chocó, me miró mal o me dijo no sé qué, ¿sí? Y yo ir a responder, no, ahí es cuando yo tengo que discernir, ¿sí? Como decía Alicia. Nosotros estamos en una lucha contra carne ni sangre y no estamos en una lucha con mi hermana o con la persona, sino con las obras de Satanás, ¿cierto? Con las obras del maligno que nosotros le permitimos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros actuar de una forma diferente si nosotros tenemos discernimiento, si tenemos compasión, si decimos, no, fue sin culpa, no, antes decimos, ven, sí, te ayudo, no sé qué, sí, tratamos de hacer lo mejor posible en medio de las situaciones que nos rodean, en medio del trabajo, en medio de la casa, a veces no hasta no tomarnos la personal, yo decía, a veces es como hasta no tomarnos lo personal, porque hay cosas que ni son personales, ¿sí? Cosas que uno puede hacer sin intención, pero si todas estamos siendo alumbradas por el Espíritu Santo, pues lo vamos a ver de otra manera diferente, ¿cierto? Vamos a poder tener compasión, vamos a poder tener misericordia, vamos a poder orar, ¿sí? O vamos a poder acercarnos con gracia, ¿cierto? A decir las cosas. Podemos orar y decir, bueno, Señor, si tengo que decir algo, que ayúdame a orar y yo pienso que las cosas funcionan muchísimo mejor a cuando nosotros lo hacemos en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestro, no, es que yo pienso que es así y así es y es que así se tienen que hacer las cosas, pero no, ¿sí? Como digo, el Señor ha establecido un orden,
Y ese orden es el perfecto, el que nosotros a veces queremos como manipular y acercar, pues no, ese siempre va a terminar en pérdidas, siempre va a terminar como en desastres, en vergüenza, en que hice esto mal y no pensé bien, no consulté bien, ¿sí? Muchas veces podemos terminar en eso. Y ya. Bueno, el hermano Gino cita Deuteronomio 12, del 8 al 9, donde está hablando de que como en esa época no había un santuario, el Señor les dice al pueblo, pero ustedes no van a ser, cuando yo los introduzca en esa tierra prometida, no van a ser como están haciendo acá, que cada uno hace lo que bien le parece, sino que, o según su opinión. El Señor dice que cuando lleguen a ese santuario único, donde su nombre es invocado, allí va a haber unas normas y unas reglas que ellos van a tener que respetar porque va a ser la casa del Señor. Entonces pensábamos, bueno, uno abiertamente nunca se revela contra el Señor en su casa diciendo, yo ya no estoy de acuerdo con lo que dice el Señor. Uno nunca lo hace así, uno lo hace diciendo, poniendo su experiencia por encima de lo que dice la palabra. Por ejemplo, la palabra establece un orden entre quién es la cabeza en el hogar. Un ejemplo sencillito para las que son casadas. Y para las que no son casadas, sus padres son su autoridad. Entonces, si la palabra dice que ellos son mi autoridad y que ellos son mi cabeza, pero otra hermana me aconseja que eso no haga eso, mire que yo hice esto con mi marido y esto y me funcionó. Esa es una forma de hacer las cosas, de establecer mi experiencia por encima de lo que dice la palabra. Entonces, cuando leamos allá en Deuteronomio ese pasaje de que, y cuando lean el libro allá del hermano Gino, cuando dice, no van a hacer ustedes, no hagan eso de que cada uno hace lo que bien le parece. Uno aterrice eso, bueno, yo cuando estoy haciendo lo que bien me parece, entendiéndolo en el contexto del santuario del Señor, cuando en la casa del Señor yo hago lo que a mí me parece por encima de lo que el Señor ha establecido. El Señor nos ayude a meditar en esas cosas. Avanzando un poquito más, el hermano Lleno dice algo precioso de que el cuerpo de Cristo es la unión de creyentes en donde no solo es invocado el nombre del Señor, sino donde está el Espíritu de Jesucristo en cada uno de los creyentes. Y él dice que es a través de la expresión de ese Espíritu en nosotros que somos templo del Señor. Y pensábamos que entender que somos templo del Señor tiene muchas implicaciones en cosas familiares. Por ejemplo, decidir dónde vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, cosas que a veces nos parecen como muy terrenales, pero resulta que también son espirituales y que también son santas. La familia para el Señor es algo muy importante. No es como el mundo, que el mundo ve la familia como el lugar donde vivo y ya, o las personas con las que convivo. No, para el Señor es realmente importante las familias. Su iglesia está conformada por familias. Entonces, en la medida en que las familias estén rendidas a la autoridad de Cristo, su iglesia va a ser edificada. Entonces, ¿cómo es que entendemos eso de que somos casa espiritual y sacerdocio santo que leíamos al principio del versículo de Pedro? Entendiendo que yo no puedo tomar decisiones suelto, sino que yo hago parte de un cuerpo y que las decisiones que yo tome van a afectar al cuerpo de Cristo, no solo del hermano que predica, porque es que todos somos miembros, todos estamos unidos a la cabeza que es Cristo y todos tenemos el mismo espíritu del Señor. Entonces, la decisión que cada uno de nosotros tome como familia va a afectar a la iglesia. Entonces, para que consideremos eso de, bueno, ¿cómo entiendo eso súper espiritual de que soy casa de Dios en una decisión de nos tenemos que mudar y ahora nos vamos a ir a otra localidad donde posiblemente no hay iglesia? No importa, vamos a escuchar por internet, bueno, cosas así que parecen como tan, no, es que lo ascendieron y vamos a ir a vivir
¿cómo se llaman los que viajan mucho? Itinerantes. Entonces vamos a vivir acá y luego acá y luego acá, pero vamos a seguir escuchando por internet, no pasa nada. Eso afecta a la iglesia, afecta no solo a mi familia, bueno, va a afectar a mis hijos, a mi esposa, a todos los miembros de la familia, sino que mi esposo, perdón, sino que afecta a la iglesia también donde nosotros nos reunimos. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de esas decisiones pequeñitas. El hermano Gino también hacía mucho hincapié, en que primero debemos mirar al Señor para poder entregarnos al servicio. O sea, no es solamente, bueno, voy a servir con toda y ¡pum! En mi servicio atropello a todo el mundo y no me doy cuenta, sino que hay unas normas que de verdad debemos tener en cuenta. Y meditando en esto de las normas, yo miraba ya en Primera de Crónicas, cuando David va a morir, le dice a Salomón, su hijo, en Primera de Crónicas 22:12, para las que quieran anotar, fíjense que le está dando los consejos a Salomón, o sea, son las últimas palabras que usted le dice a su hijo antes de morir. Y a su hijo, no cualquier hijo, sino el hijo que está encargado de edificar la casa del Señor. Mientras Consuelo ha venido meditando todo este tiempo en el Nuevo Testamento, a mí el Señor me ha llevado a meditar mucho en el Antiguo Testamento y a ver el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, solo que a veces uno con su mente caída y pecaminosa piensa que es diferente y que antes Dios era como más severo, pero no es el mismo Dios. En Primera de Crónicas dice entonces, David le dice a Salomón, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Y meditábamos mucho en esa palabra, yo meditaba mucho en esa palabra de prudencia, y le preguntaba al Señor, ¿por qué hacer hincapié en esa palabra? Y veíamos en la historia ahí de Salomón, las que la quieran leer, que son muchas las cosas que David le podría haber dicho, pero él está diciendo que guarde la ley del Señor, que le obedezca, pero cuando gobierna Israel, prudencia, Salomón, prudencia. Y pensaba que mucho de eso nos falta a nosotros, a nosotras, con nuestra conducta y con nuestra lengua. Y yo digo esto pacífico porque es que no lo digo como si yo ya lo hubiera alcanzado y vengo a enseñarles lo que es la prudencia. De hecho, estamos aquí porque fue un encargo del Señor, no porque a nosotras nos guste. El Señor sabe cuánto nos atemoriza traer la palabra del Señor. En esto de la prudencia, de verdad que justo el Señor sabe por qué hace las cosas. Justo esta semana, antes de tener esta enseñanza, una hermana se acercó a mí y me dijo cómo yo la había herido en su corazón por palabras que yo dije que yo ni cuenta me había dado. Y no solo una vez, sino muchas veces, hasta que ya ella se acercó y tuvo que decirme, ¿qué pasa contigo? ¿Tienes algo contra mí? Y yo lloré mucho, yo dije, uy, Señor, es que uno es muy carnal y no se da cuenta. Por eso les decía, de verdad que a veces uno es muy ligero con sus palabras. Y ahí el hermano Gino decía, y uno atropella. Y yo decía, uno atropella. Pero claro, cuando yo entendí, uno atropella con sus palabras, con su andar. Y en cosas tan sencillas como en chanzas o en comentarios que uno dice, a veces uno puede herir mucho. Y yo decía, uy, Señor, si esta es una hermana que se acercó y me lo dijo, quién sabe a cuántas más uno a veces ha herido y no se ha dado cuenta. En comentarios tan pequeñitos que parecen como tan inofensivos. Y esas cosas las puede usar el enemigo para dañar su obra. Entonces, justo meditando este tema, que no alargue su mano, ¿cómo así? Que no alargue su mano, Señor. El hermano decía que es que el Señor nos creó para cosas gloriosas, que el Señor de verdad tiene planes hermosos con el hombre, con la humanidad. Por eso nos redimió y por eso nos rescató, pero que nosotros tenemos que aprender a escuchar al Espíritu. Como que nosotros a veces nos movemos por muchas emociones, como que sí, pensamos que hay que hacer algo, nadie lo hizo, pues pum, yo lo hago. Y resulta que a mí ni siquiera me llamó el Señor a hacerlo, o el Señor ya tenía otro para hacerlo, pero pum, como yo me mandé, pues el Señor no pudo hacer lo que quería hacer de la forma correcta con la persona correcta. El Señor nos ayuda a ser prudentes, de verdad que eso de la prudencia es muy, muy, muy profundo.
y lo relacionaba con que no alargue su mano, porque claro, tú alargas la mano en osadía. Y el hermano Gino decía, no seamos osados, porque la osadía es irreverencia, es irrespeto. Y eso en la casa del Señor es muy delicado. Él decía, a veces pasan cosas en el mundo natural, como lo de Balaam. Él cita el ejemplo de Balaam. A veces pasan cosas como que, ay, va a pasar y no puede, pues es que hay un ángel ahí que no lo deja pasar. Y a veces en el mundo natural nos pasan cosas como que, ay, intenté hacer esto y no se me dio, ay, pues lo hago por allá y lo hago por allá y lo hago, pero ni siquiera le preguntaba al Señor si, ¿será que esto es la voluntad del Señor? ¿Será que sí debo hacer esto? Sino que yo creo que debo esforzarme y pum, en mi osadía, pues me mando con toda y peco contra el Señor y desordeno sus cosas. Decía el hermano, las cosas santísimas son todo lo relacionado a nuestro servicio al Señor y en su templo. Entonces, ¿tú quieres leer el pasaje de los sacerdotes enseñarán la diferencia entre lo santo y lo profano? Bueno, mientras lo encuentras, ¿ya lo encontraste? Sí, es Levítico 10, desde el versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahí el hermano decía que nos fijáramos en que primero el sacerdote tenía que entender y aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y nosotros estábamos hablando con Consuelo cuando estábamos preparando el tema y yo le decía que el Señor había cargado mucho mi corazón con lo que le pasó a David cuando fue a trasladar el arca. Y el domingo pasado acá el hermano Pablo nos estuvo hablando sobre ese pasaje y yo solo quería mencionar el versículo donde dice que, bueno, David consultó al pueblo y todo el pueblo dijo, sí, hagámosle, estaban súper felices, toda la cosa parecía re buena. Pero llega un momento en que David dice, no, ya lo encontré. Dijo toda la asamblea que se hiciera así porque la cosa le parecía bien a todo el pueblo. Y ya escuchamos por boca del hermano Pablo cuando nos explicó que es que el carro que usaron era una idea de los filisteos, ni siquiera estaba en la palabra, sino que los filisteos, por no cargar el arca sobre sus hombros, lo habían mandado en un carro. Pero miren lo que dice la palabra. Primera de Crónicas 13:6 para las que anotan. Entonces, el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Jehová Dios que mora entre los querubines. Nosotros lo leemos y nos parece como algo sencillo, pero cuando uno lee, por ejemplo, allá en Isaías, cuando Isaías ve al Señor sentado sobre un trono, dice que hasta los serafines con las alas se tapaban los ojos para no ver al Señor. Y de Moisés el Señor dice, no, Moisés, no sabes lo que me estás pidiendo, porque es que no me verá hombre y vivirá. O sea, el Señor de verdad es santo y ellos iban a trasladar el arca y parecía como tan sencillo montarla en unos burros. Y después de que Usa muere, dice en el versículo 12, y David temió a Dios aquel día. Solo quería leer ese versículo. Y David temió a Dios aquel día. Entonces ahí sí dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Que no nos pase a nosotras que el Señor tenga que traer muerte para ahí sí entender cómo es que se deben hacer las cosas, sino que podamos buscar en su palabra, porque es que en la palabra están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas están en la palabra, pero recordemos que no es un conocimiento intelectual, sino que es, no sé cómo explicar, es como que el maestro nos lleva de la mano y nos explica las palabras que estamos leyendo, no es solamente, pues a los levitas hace, entonces ahora vamos a hacerlo así.
No, David oró, el Señor le mostró, ahí dice que consultó a Jehová y que después, ya dice en el 15, capítulo 15, verso 2, dice David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Por qué? Porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Muchas veces seguramente nosotras tenemos preguntas de por qué las personas hacen ciertas cosas y yo no, por qué se hacen cosas en la casa del Señor de cierta manera. Mire que ahí dice, porque a ellos ha elegido Jehová. Y más adelante cuando David le está hablando a Salomón, despidiéndose, le dice al pueblo que la obra es muy grande, que Salomón es muy pequeño, un muchacho, pero a él lo ha elegido Jehová. A veces la respuesta de pronto a inquietudes que hay en el corazón de inconformidades respecto a cosas que se hacen en la casa del Señor pueden reposar en versículos como ese si el Señor nos guía a leerlos, de que hay cosas que en la casa del Señor se hacen así porque el Señor lo escogió así. Que el Señor nos guarde de estar inconformes, de estar murmurando, de estar quejándonos, porque eso es alargar nuestra mano. Ella ahora sí, rápido dice, vamos a mirar nuevamente Génesis allí, donde dice, Génesis 2, donde dice, luego el Señor dijo, Dios dijo, 2:22, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formada. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, uno meditando en estos versículos, ¿no? Imagínense en qué hubiera pasado si de verdad ellos hubieran tomado el árbol de la vida, ¿no? Esa condición de pecado, de condenación, ¿no? Y vemos cómo nosotras como mujeres debemos hoy tener más cuidado porque realmente nosotros fuimos las que primero alargamos nuestra mano a tomar el fruto, alargamos nuestra mano a dársela a nuestro esposo y muy probablemente hubiéramos alargado la mano para ir por ese fruto, ¿no? Porque muchas veces queremos soluciones rápidas, ¿no? Yo me pongo a pensar que pues nosotros nacimos en este mundo tan pecaminoso como que uno se tiende a acostumbrar lastimosamente, ¿no? Pero pues Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban con Cristo, ¿sí? Habían disfrutado todas estas cosas y obviamente haber pecado y tener esas consecuencias para ellos debió de ser durísimo, ¿sí? Para ellos debió ser muy tenaz. Entonces probablemente el Dios ya sabía que ellos queriendo proveer una solución iban a cometer un grave error, ¿sí? Al alargar su mano hacia el árbol de la vida. Y no es que el Señor no hubiese querido que nosotros fuéramos hacia el árbol de la vida, realmente por eso estamos acá, ¿no? Porque el Señor se está proveyendo, Él estaba proveyendo un camino mejor, ¿sí? Me dice, para Dios no hay nada imposible y para Dios no fue, este pecado de Adán y Eva no fue imposible. Él proveyó un Salvador, Él nos proveyó un Salvador, nos proveyó el árbol de la vida, pero muchas veces como los ejemplos que decía Ali, muchas veces de verdad nosotros al tratar de manipular las cosas, porque nosotros somos como decía Ali, ¿no? Osadas, queremos tratar de arreglar las cosas rápido, de que si tenemos afán, no sé si a usted le ha pasado, creo esto es un hábito y cuando uno tiene afán, de pronto cuando uno tiene los niños pequeños y uno tiene afán, pues ese día no se baña él, ese día no se cambia él. Si usted tiene afán, le toca rápido, usted lo baña, lo cambia rápido, ¿sí? Espero que pues eso no es un hábito que uno debería tener rutinariamente, porque ellos deben aprender y todas esas cosas, pero cuando uno tiene afán, uno tiende a hacer las cosas así, ¿no? Rápido, deja esto, rápido, no sé qué, todo es rápido, ¿sí? Y entonces muchas veces tendemos a hacer así aún en nuestros hábitos de verdad prácticos, ¿no? A alargar nuestra mano y hacer rápido. Nosotros queremos solucionar este problema y muchas veces lo queremos hacer rápido. Tenemos esta prueba
y queremos hacerlo lo más rápido posible para pasar de ella, ¿sí? Inclusive tratamos de manipular las cosas y yo, porque decía yo, la manipulación, porque nosotros como mujeres tenemos como ese talento mal habido de manipular ciertas cosas, ¿no? Si se acuerdan de Dalila, ¿no? Ya le hizo hasta que ahí fue, ¿sí? Hasta que él se cansó y dijo, uy, mejor dicho, es esto. Y nosotros podemos muchas veces ser como de verdad una gotera continua, dele hasta tratar de nosotros solucionar o manipular las cosas. Y dice que manipular es hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado. Y como que sí, ¿no? Cuando uno se pone a leer realmente la definición, no sé, si hago cambios o hago alguna alteración para conseguir esto que quiero, sí, de pronto pues así va a ser, lo va a conseguir, ya lo va a tener. Pero el Señor nos lleva a nosotros como en otro proceso de ir pausadamente, de que no es en tus fuerzas, tú no tienes que, sí, sino que Él nos llama realmente a descansar en Él. Y esto de alargar su mano uno lo puede incluir en tantas cosas, como digamos con la hermana Diana, nuestra soltería, podemos alargar nuestra mano tomando decisiones que no debemos hacer, teniendo rumbos, prioridades, sí, digamos ahorita no, pues yo me voy, busco, mejor dicho, como soy soltera, pues puedo tener más dinero, puedo buscar qué trabajo y tener esas prioridades, tener estas metas. Estaba leyendo un libro de una chica que en esa edad decía que le dio crisis de cuarto siglo cuando tenía 23 años. Es una chica inteligente, se nota que ella es muy inteligente. Y ella empezaba a decir toda esa crisis porque Mozart a los 5 años ya había compuesto su primera pieza musical. Tal mujer ya había sido filósofa porque a tal edad ella sola lo había hecho y ella ya se sentía como, pero yo qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? Y mira, ella siendo soltera, ella decía, no, yo ya caí en esta crisis, cayó en esa crisis, ¿por qué? Porque pensó que ella podía hacer ciertas cosas que no podía hacer, ¿sí? Y que nosotros no somos ni Mozart, ni no sabemos, yo no podría ocupar nunca el lugar de aquí nadie, porque el Señor ha creado unas experiencias únicas para cada persona, Él ha hecho todo único para que por más de que uno se pudiera esforzar por ser como otra persona, pues no, y además el Espíritu Santo nos fue provisto no para ser como otra hermana, sino para ser como Cristo, ¿no? Para eso nos fue provisto el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, aunque hay mujeres que inspiran, sí es cierto que podemos ser inspiradas por ciertas personas, podemos ser inspiradas, pero pues ciertamente nuestra meta y nuestro fin es Cristo. Cuando alargamos nuestra mano así en nuestro matrimonio, cuando tomamos en poco el pacto que hicimos delante de Dios, que hicimos un pacto delante del Señor, no es solamente nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, si nuestro matrimonio no se acabó el pacto solamente por las circunstancias, por las emociones, por las pruebas, por las actitudes, no. Sí, es un pacto que hicimos delante del Señor y es un pacto que nosotros debemos realmente en lo que se nos dice y se nos enseña la palabra, pues debemos permanecer en eso, no ser ligeros como lo hemos visto aquí en la feminidad, en la sexualidad, eso lo hemos estudiado muchísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, aún dentro de la iglesia, alargar nuestra mano a como decía Ali, a pensar las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y aunque hay cosas legítimas, si ustedes no se está diciendo que usted no pueda haber necesidades legítimas, ¿sí me hago entender? O sea, hay una hermana, es un ejemplo, una hermana que tiene escasez, pues si usted puede proveerle algo a la hermana, ok, ¿sí? No es una necesidad legítima. Si usted ve una necesidad legítima en algún aspecto que nosotros de pronto, que acá en la iglesia no se puede, pues uno puede acercarse, puede orar, primeramente, Señor, ¿esto qué te parece? Yo estoy viendo esta necesidad, es una necesidad que viene de ti, confírmanos. Y el Señor va acomodando todas las cosas cuando realmente es del Señor, cuando el Señor coloca una necesidad al Señor. Pero recuerden, por eso el principio nos habla que con un orden, ¿sí? No podemos venir, yo no puedo venir aquí y decir, no, pues
esto está mal, entonces yo tengo que, pues, la hermana ya no se fue, y entonces vamos a hacer no sé qué cosas, y no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos un orden, tenemos unos pasos y no podemos saltarnos esos pasos. Eso no significa que no podamos hablar, que no podamos expresar las necesidades que hay. Si usted conoce necesidades entre las hermanas que de pronto pues uno no ve, porque pues todas no vemos lo mismo, pero pues podemos como ir a orar y que el Señor vaya supliendo, y yo estoy segura que el Señor lo hace. Entonces, y todo esto pasa por lo que decía Ali, cuando Eva fue a coger fruto fue porque veía sabiduría. Y muchas veces es eso, que queremos ser sabias en nuestra propia opinión, ¿sí? Nosotros pensamos que eso está correcto, ¿sí? Que así es. Entonces, que el Señor nos ayude a andar en el temor del Señor, que el Señor nos ayude recordando que Dios es santo, no porque Él no nos quiera aislar, porque eso no es el fin del Señor, aislarnos y como que yo estoy acá. Realmente es al contrario. Él ha hecho todo esto desde Génesis para tratar de acercar al hombre hacia Él y hacia su santidad, porque esa es la mejor manera, ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude a esto. Y ya por último, Él habla acerca de algo que es bueno para saber, es acerca de ser irreprensibles, ¿sí? Y esto está en la página 34, lo voy a leer porque es bien importante que nosotros sepamos como esto, porque Él habla acerca dice, ojalá seamos irreprensibles. Y a eso nos llama la palabra nos dice que nosotros debemos ser irreprensibles, ¿cierto? Dice que irreprensible no quiere decir que no peca, sino que antes de que se nos reprenda, nos corregimos y reconocemos la falta. Irreprensible es una persona que no necesita ser reprendida, No es que nunca peca, sino que cuando peca inmediatamente se da cuenta, confiesa, pide perdón, soluciona las cosas y ya, se acabó. Dice que Dios perdona y perdona, ¿sí? El Señor perdona. Entonces, vemos como el Señor, y sí, como tal, dice que irreprensible es que no merece reprensión, que no se puede corregir o amonestar, ¿sí? Entonces es una persona que realmente es sensible, que dice, sí, pequé, hice esto, pero que soluciona, que dice, ok, voy a pedir perdón. Y sí, eso es algo que deberíamos hacer porque todos pecamos, entonces todos deberíamos ir, pedir perdón y decir, sí, Señor, necesito. Yo me acuerdo que aquí pasó a una hermana, pues yo le dije como, hermanita, la extrañamos, algo así le dije. Entonces yo sí vi que ella no lo tomó bien. Pues yo me fui, pero yo dije, esto lo tengo que solucionar. Entonces nosotros venimos de un lugar donde es súper problemático y aquí no queremos problemas. Nosotros decimos. Y yo recuerdo que yo vine el otro domingo, pues cuando la podía ver, y yo le dije, ay, hermanita, mire, perdóneme si yo de pronto, yo sé su situación, sí, yo sabía que estaba enferma, pero pues yo la estaba tratando como decir de que, pues que nos hacía falta, que la extrañábamos en la reunión, ¿no? Pero pues claro, ella estuvo enferma, sí, yo sabía. Entonces yo, hermanita, no, yo sé que tú estabas enferma, yo sé, de pronto, pues te vi, no sé si esto, yo te pido perdón, porque de pronto pues fue una mala manera de ver, de pronto te sentiste, no, sí, tranquila. Y ya yo descansé, yo dije, ay, sí, yo le dije a Jason, no, amor, yo prefiero arreglar esas situaciones de una vez, para que ya después no sea como, pues porque de pronto si se alargan, de pronto pensarán que es que no vuelva o algo así. No, es mejor solucionar las cosas. Y a eso nos llama la palabra, ¿no? Porque dice, pues nadie puede decir que aquí no pecan, todos pecamos, pero ciertamente tenemos la salida de ir, pedir perdón, de ir y corregir nuestro error, porque eso decía el Señor, no, pues el que robe, pues ya no robe más, y pues si usted hizo esto, pues vaya, devuélvale. O sea, el Señor siempre nos llama nos da una salida, no sé si peca, pero pues ciertamente nos da esa salida de ir y ser justificadas delante de Él, ¿no? Y de nosotros también perdonar. Entonces que el Señor nos guíe en esto, y pues que nos dé ciertamente más temor de Él, porque en todo lo que vimos realmente nos dimos cuenta que nos hace falta temor de Dios, ¿sí? Que como decía Ali, de pronto no nos queda un rayo, o de pronto si hacemos algo aquí en su templo no morimos instantáneamente o cosas así, pero sí hay consecuencias en la vida que traen muerte, ¿sí? Y digamos, analizando la vida de David,
cuando pecó con Betsabé, de pronto él no murió, pero sí su hijo murió, bueno, sus hijos murieron, o sea, hubieron muchas consecuencias de muerte alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, el Señor ciertamente sabe cómo castiga y cómo disciplina a sus hijos, también sabe cómo restaurarlos, pero pues que el Señor nos libre y nos guarde y podamos tener temor de no afectar, porque a veces pensamos que somos nosotras nomás, pero no. Uno afecta a sus hijos, afecta a su familia, afecta aún dentro de la iglesia. Sí, todo eso va, como les dije, no pensemos que somos nosotros aquí nomás, no, eso va creciendo y creciendo. Entonces que el Señor nos dé temor del Señor, que podamos ahondar en su palabra, que es donde vamos a empezar a conocerlo más y a tener más temor del Señor. Y que el Señor coloque esa hora, que Señor, si quieres más temor tuyo, que lo coloque en nuestros corazones cada día más, porque eso es algo que todos, yo le decía cuando estábamos hablando a la hermana Diana, yo creo que no, o sea, yo creo que si me dice, pues, o sea, tengo un pensamiento de Dios, pero yo creo que aún así a mí me falta mucho más temor del Señor, porque como que uno no, como que uno ve esto tan real que como que no sé, como que a veces uno no quiere tender a ver lo que es la santidad del Señor, a ver todo esto como una forma más palpable en nuestras vidas. Sí, a veces como que sí, allá, pero no lo palpamos también en nuestras vidas. Entonces que el Señor nos dé como más temor de Él a través de su palabra y pues que podamos entre nosotras, como siempre, como en las reuniones decimos, ser esos instrumentos para estar juntas, para estar unidas, para ser de edificación, ¿sí? Porque uno se descuida y realmente el diablo viene y mata y roba y destruye, aprovecha cualquier oportunidad que nosotros podamos darle, que podamos darle dentro de la iglesia, pero cuando somos astutas, no tenemos discernimiento, el Señor nos va a ayudar y nos va a ayudar nos pone alerta de ciertas cosas, sí, como en la casa, como que usted cuando usted dice, no, es que algo está pasando, que no, esto no está bien, sí, como que uno se da cuenta, sí, como que, o en la vida de uno, no, es que algo está pasando, que no, esto está como raro, sí. Entonces, que el Señor nos ayude a realmente estar más apercibidas. Me regaña y todo. Yo quería leer 2 versículos antes de terminar, porque confío en que la palabra del Señor es poderosa para hablar a nuestros corazones. En el contexto del pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando tomaron fuego extraño y lo ofrecieron delante del Señor, la palabra dice que ofrecieron fuego extraño en Levítico 10, que él nunca les mandó. Pero el versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y ese callar es el mismo silencio que nos hablaba el hermano Gino en el libro, donde dice que después de todo lo que le sucedió a Job, Job al final calló, porque entendió que todo lo que hablaba era de algo que él ni siquiera entendía. Entonces el Señor nos ayude a ser prudentes, haciendo diferencia, como les decía al principio que iba a leer un versículo y no lo leí, sobre cuando el Señor hace diferencia entre lo santo y lo más santo o lo santísimo. Dice en 1 Crónicas 23:13, a los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Pero miren lo que dice de Aarón. Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemaran incienso delante de Jehová y le ministraran y bendijeran en su nombre para siempre. Moisés tuvo una obra tremenda entre el pueblo del Señor. Pero dice que Aarón era dedicado a algo más santo. Entonces el Señor nos ayude a discernir y ojalá podamos orar y preguntarle al Señor, bueno Señor, ¿cuáles son esas cosas más santas en tu casa con las que debemos tener cuidado? Todas, porque todas formamos parte del cuerpo del Señor. Y para finalizar,
Este versículo el Señor lo puso en mi corazón porque después de estudiar este tema yo quedé como, Señor, ya no le quedan ganas de hacer nada, porque le da mucho temor. Entonces uno piensa, Señor, qué profundo, de verdad, qué miedo. Pero el Señor me daba este versículo y yo quiero compartirlo con todas para que pongamos mucho ánimo en edificar la casa del Señor. Estos temas el Señor preciso nos los da ahora que la iglesia está creciendo, que vemos que de verdad el Señor está orando mucho. Mientras que en la pandemia otras iglesias locales se extinguieron, el Señor ha concedido por su pura gracia que acá la iglesia pueda crecer, no solo en número, digo yo, sino de verdad a llevarnos a estudiar temas que han sido tan profundos, tan preciosos. El Señor nos ha llevado a ordenar nuestras casas, nuestras familias, y el Señor nos guarde para poder colaborar en su obra de forma favorable. Decía el hermano Gino en el libro, que cuando Él venga no huyamos avergonzados de todo lo malo y lo carnal que hicimos, sino que podamos estar en pie y que nuestro encuentro con Él sea de alegría y no de huir avergonzadas. En Primera de Crónicas 22, 19 dice, pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar a Jehová su Dios, y levántense y edifiquen el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Señor, muchas gracias, Dios,